Buenas noches, hermanitos. Yo soy Jorge Pineda. Me toca dar la lección 42, el respeto al cuerpo. Pues bueno, en este tema fue constituido en una gran dignidad, de manera que todo el alma, cuerpo, recibido la grandeza de ser rey de la creación a través del hombre mismo, al servirle a él. ¿Esto qué quiere decir? Pues Dios nos creó, en este caso somos una creación perfecta, somos semejanza, nos hizo a semejanza de él, precisamente pues como él nos quiere ver, en este caso como las personas que rigen todo el universo y que estamos a su servicio. También debemos tener y tenemos que conservar la integridad física, psicológica y moral de nuestro cuerpo, del propio ser, del ajeno, tomando en cuenta que la relación de del alma cuerpo es de tal modo íntima que todo abuso o uso indebido del cuerpo repercute de un daño del alma. Por eso decidimos que afecta a la integridad física del cuerpo, psíquica, al alma, no solo de manera simultánea, sino inseparable, y ello tiene su origen en la esencia misma del hombre como persona. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros somos cuerpo, es las manos, físicamente nuestra cabeza, nuestra vida, pero el alma es realmente lo que tenemos cada quien, y en este caso es la vida espiritual, y que Dios quiere precisamente que nosotros seamos unas personas espirituales. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros, nosotros somos su templo, somos su creación, y como su creación nos quiere a todos por igual. Al intervenir la potencia del alma en un acto sexual del hombre, aparecen inseparables el sentido de responsabilidad, por lo que el acto sexual en él es un acto moral. Y aquí por qué se hace necesario tener en consideración la integridad física, psicológica y moral con un todo único que salvaguarda estos dos mandamientos. Y en este caso, pues fíjense que pues el hombre, por ser el único ser que tiene conciencia, que tiene también inteligencia, y que también de alguna manera todos los actos que se hacen pues en este caso con un libre albedrío, y sobre todo sabemos qué es lo que estamos haciendo, es lo que nos diferencia de los animales, de los peces, de las aves, en donde nosotros con plena conciencia hacemos los actos. La intención divina de la creación del cuerpo, la intención de Dios, y cae dentro del plan de creación, puesto que el Señor creó al hombre para que el alma y el cuerpo rige el universo. Dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, y a imagen de Dios lo creó mucho, creó un macho, creó una hembra, y los bendijo Dios, diciéndole Dios, sed fecundados, multiplicaos y echad la tierra, someterla, mandarla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros nos puso totalmente arriba de toda la cadena alimenticia. ¿Para qué? Para que nosotros dispongamos de todos los recursos que hay en la tierra. Pero al entrar en pecado con el entorno, entró este desorden. Comenzó por que el hombre mismo, cuya integridad moral, psíquica y física fue lo primero que se afectó. Bueno, en este caso pues vamos a hablar también de, pues en este caso el
pecado original, que más adelante lo vamos a ver más, más a fondo, y el desorden causa el conflicto. Este desorden vino a producir dentro del hombre una situación conflictiva en que la materia insubordinada al espíritu trata de dominarlo por medio de la fascinación de los sentidos, que son el medio de relación alma-cuerpo. Una lucha en que Dios auxilia el alma, debiendo imperar dentro del hombre el orden de subordinación de la materia del espíritu, y siendo el alma débil por causa del pecado, Dios le presenta la ayuda necesaria por vía de la gracia, es decir, gratuitamente, con solo pedírselo, pues el Creador quiere que todo vuelva al orden original. El hombre, sin embargo, además de orar, debe vigilar su interior de modo constante. En este caso, también nos da la regeneración, nos asemeja a Dios. Por la ayuda de la gracia divina conseguida por la oración, meditando la vigilancia del esfuerzo de nuestra parte, paso a paso se adelanta por el difícil y no imposible camino de la virtud, principalmente cuidando los sentidos, ventanas por donde se pueden adentrar la concupiscencia del alma. Esta es la regeneración posible solo por una lucha tenaz y sin descanso, que conduce a la santidad. Y hablar de santidad es hablar de volver a la semejanza de nuestro Creador. Bueno, más adelante vamos a ver por qué estamos hablando de pecado, por qué nosotros tenemos que purificarnos, y en este caso, cómo nosotros nos purificamos, cómo nosotros entramos en la gracia de Dios, pues en este caso orando, yendo a comulgar, en este caso con el tercer mandamiento, santificando las fiestas, en este caso acudir a misa, acudir a todas las festividades que hay, como lo hablaba en el tema número 3, en el tercer mandamiento, que no es simplemente que acudir a las fiestas, en este caso que son bautismos, presentaciones, primeras comuniones, confirmaciones, 15 años, bodas, únicamente como verlo como una cuestión social, y que la misa queda pues realmente relegada y es un requisito, sino que son parte de las fiestas que tenemos que nosotros celebrar, y sobre todo los 365 días del año tenemos que acudir precisamente a la iglesia. Vamos a hablar que nuestro cuerpo es templo vivo de Dios. En este caso, si no al regenerarnos por la acción de la gracia bautismal, verdaderamente realiza en él una consagración que convierte en algo apartado a él, con la misma fuerza de la consagración con las cosas y personas consagradas. Quedan ya selladas con un signo que las distingue de los demás de su especie. En este caso, pues, como les digo, el libre albedrío, la inteligencia, la sabiduría y sobre todo la conciencia de los actos que como seres humanos hacemos, ¿no? Por medio de nuestro cuerpo. En este caso obtenemos la integridad física, psicológica y moral en este cuerpo, en este templo de Dios que somos cada uno de nosotros. La importancia de ser templo de Dios a tal grado es consagrado nuestro cuerpo de tal modo se convierte en una cosa sagrada y pertenencia de Dios, que el mismo Dios lo tiene en aprecio singular sobre cualquier otra criatura o materia, y ve por él y cuida de él como algo muy valioso de su pertenencia. Y también dice, si alguno destruye su santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois el santuario de Dios. En este caso, imagínense la importancia
de nuestro cuerpo, que es ni más ni menos el santuario de Dios. La nobleza de nuestro cuerpo, tanta dignidad otorgada por Dios a nuestro cuerpo, que por otra parte está formado por la innoble materia desdenable, que de continuo se compone y descompone. Nos orilla a cuidar de él en todo sentido, físicamente, manteniéndolo aseado, sano y vigoroso. Habitualmente acostumbrado a modelarse al finotrato. En este caso, la nobleza nos obliga, si el Señor hizo algo de él, algo noble, no podemos convertirlo en algo innoble, en este caso algo inmoral. La fornicación envilece el cuerpo, es el embellecimiento del cuerpo. Lo que origina la fornicación en nuestros cuerpos dignísimos de su creación, la envilece por debajo de los animales privados de inteligencia y sujetos al indistinto, ya que nosotros controlamos todo el planeta y somos la obra creadora de Dios. Lo rebajamos al ser vil objeto de placer propio y ajeno. Coronados de la gloria y el honor, revocamos al cieno del pecado. En este caso, pues, si nosotros cometemos la fornicación, pues en este caso estamos cometiendo un delito contra nuestro cuerpo y es el templo de Dios. Y este pecado, la fornicación, pues es un pecado que va más allá de lo físico y lo psicológico, sino que causamos totalmente que estamos desplazando a Dios, porque nuestro cuerpo aloja a Dios, Dios habita en nuestro cuerpo, entonces lo estamos desplazando por deseos carnales y en este caso pensamientos también malos, entonces vamos a provocar que Dios se aleje de nosotros. Diferencia con otros pecados. La fornicación trasciende fuera de nosotros a las cosas, al prójimo, a Dios mismo, con la injuria extrema a nosotros mismos. Por la fornicación queda en su autor provocando en él una sensación de asco de sí mismo. No se sabe dominar en su conducta presencial. En este caso, la negación de la fornicación también la vamos a ver. En este caso, San Pablo nos aconseja que para remediarlo de este pecado, el huir de él, no ponerse jactaciosamente a la tentación. Por el contrario, nuestro remedio consiste en acercarnos a las cosas espirituales, estrechar relaciones con Dios por medio de la oración y los efectos sobrenaturales, cultivar las aspiraciones a las cosas altas, nobles, que dan fuerza al alma, fortaleciendo sus potencias, inteligencia y voluntad, procurando el aumento de las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, que son presencia del Señor. El refugio de la vida del espiritual. Definitivamente quien se es la fuerza en crecer en la vida espiritual verá alejarse más y más la frecuencia, las caídas, hasta volverse costumbre la alegría dentro de él. Afición de lo sublime, de lo espiritual. En este caso, si nosotros fortalecemos, nos volvemos personas espirituales, pues poco a poco le vamos a ir restando pues la importancia a lo que es la vida material y en este caso vamos a poner por encima de nuestras necesidades y la cuestión material la vida espiritual. Esto no se hace de la noche a la mañana.
En primera, pues quien quiere volverse una persona espiritual, pues no es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay que sujetarse a ciertos lineamientos, hay que conocer y hay que sacrificar mucho. Pero una vez que uno entra en esta vida espiritual, pues los cambios son tangibles y todo lo que en un momento era pues frustración, pena, era también el no querer hacer las cosas porque uno no se siente capaz de ser una persona espiritual, va desapareciéndose y cuando menos uno piensa, pues ya tiene la semilla y puede ir creciendo en esta vida espiritual y sobre todo yo les digo que van a encontrar un alivio para su alma. Eso se los digo personalmente. ¿Por qué? Porque no se trata de estar viviendo por vivir y sobre todo tener placeres mundanos que poco a poco a uno lo va envolviendo, uno se va volviendo egoísta, uno va en este caso queriendo dominar a las demás personas, pero sin un rumbo, ¿no? Y aquí una de las grandes lecciones que tenemos es de que si no estamos con Dios, no vamos a estar bien en ninguna otra actividad. Y sobre todo se relaciona en este mundo que es 100% material. Vamos a tratar lo que son las amistades peligrosas. Las amistades peligrosas que componen el peligro, la virtud de la castidad. Dice, bueno, también, si pues tu ojo derecho te está ocasionando el pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo se arroje a la gaena. Como lo que nos da a entender es que, aunque resulte dolorosa la separación, por encima está la propia salvación. Es prácticamente lo que yo les decía. La salvación de las personas, del alma, pues realmente la vida es tan corta, la vida cuando menos te das cuenta, tienes cierta edad y después ya tienes otra y ya de repente ya te acercas ya a una edad donde pues de repente dices, bueno, ¿qué hice realmente de mi vida? Y el ser una persona espiritual no, ahora sí que véanlo como no es nada más de los viejitos. Las personas que se acercan a temprana edad a una vida espiritual, pues totalmente su vida va a cambiar. Yo me atrevo aquí a decirles un comentario, pues viene con el tema, pero esto de las amistades peligrosas no precisamente vienen de los amigos, sino en este caso también nosotros como pueblo, como habitantes de un país o como en este caso gente que tenemos las mismas costumbres, en muchas ocasiones nosotros el mexicano nos consideramos unas personas fiesteras, unas personas muy alegres, unas personas que nos reímos de nuestra propia realidad por los chistes, pero a final de cuentas añoramos tener la estabilidad y tener la fortaleza de otras culturas, otros países, pero fíjense que estos países tienen muy arraigadas precisamente la diferencia de la vida espiritual, la vida material y en este caso respetan también a su cuerpo. El respetar a su cuerpo es también pues mantenerlo en óptimas condiciones y el mexicano pues no estamos caracterizados por eso, ¿no? Bueno, pecados contra la naturaleza. El pecado carnal que va contra la naturaleza
o sea, la relación sexual entre personas del mismo sexo. Así San Pablo lo advierte con dureza. Dice, las relaciones naturales por otras contra la naturaleza, igualmente los hombres abandonando el uso natural de la mujer, se abrazarán en deseos de unos con los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago, mereciendo su extravío. Son hoy formas de pecado que el mundo acepta, pero que al cristiano le toca rechazar sin contemplación a fin de predicar la ley de Dios. Pues ese es un tema pues muy delicado, un tema que realmente pues hoy en día pues no es penado, y si alguien se atreve a discriminar a la gente por alguna preferencia sexual, pues sí hay sanciones, y en este caso también la misma sociedad pues está luchando en contra de eso, pero pues definitivamente va en contra de lo que está escrito. Acuérdense también, bueno, o sea, la teoría de los dos mundos, el mundo material, el mundo que nos debemos de sujetar, que pues tenemos que cumplir las leyes, tenemos que convivir, tenemos que pagar impuestos, y el mundo espiritual, que en este caso es la iglesia, Dios y la religión. Entonces tenemos que hacer un juego de los dos mundos y no perderse ni uno ni en el otro. En el uno es el físico y el otro es lo espiritual. Defensas contra la fornicación. El origen de la concupiscencia se halla en el desorden espíritu, materia, alma, cuerpo. El mejor remedio está en las prácticas que eleven la vida interior, la vida de la oración para unirse a Dios, la meditación frecuente sobre las verdades eternas, principalmente la muerte, el destino final del hombre, la contradicción de los deseos, aún los permitidos, para fortalecer la voluntad de la mortificación del cuerpo, decidiéndolo primordialmente al servicio de los demás y al trabajo apostólico. La frecuencia de los sacramentos, sobre todo de la Sagrada Eucaristía, en que se recibe no solo la gracia, sino al mismo autor de ella, Jesucristo nuestro Señor, un lugar preponderante en estas defensas la ocupa la dedicación, la práctica, las obras y la misericordia que vivimos. Bueno, esto lo vimos en la lección 29. Mucho mejor si hacer todo esto lo hacemos a imitación de la Santísima Virgen y bajo su patrocinio, puesto que ella, la criatura más perfecta, la siempre llena de gracia, nos da con un ejemplo, una guía, y con su protección y su amparo de lucha. Bueno, aquí pues si nosotros estamos bien, si nosotros acudimos a la iglesia, en este caso vivimos la religión como se debe de vivir, que pues realmente el mexicano pues somos muy fiesteros, somos muy alegres, pero en realidad pues tenemos que darle significado a esas fiestas. En este caso yo me atrevo a decir que de repente eh, las fiestas en los pueblos, de repente hay feria, es la fiesta de tal municipio, de tal patrono, y pues realmente no nos ponemos a ver pues que de acuerdo al calendario católico, qué es lo que se celebra, ¿no? Y de acuerdo a la liturgia, de acuerdo a la Biblia. Entonces vamos a encontrar más respuestas. Vamos a hablar del hedonismo, otra forma de desviación. Podemos considerar el hedonismo desde el griego hedon, placer, doctrina filosófica pagana,
que considera al placer como fin único de la vida, la satisfacción de los sentidos de diversas formas, tales como el alcoholismo, drogadicción y una serie de necesidades creadas que en su conjunto constituyen el exceso del bienestar cuyas exigencias frecuentemente conducen a cometer injusticias. Este es el hedonismo, en este caso pues son las adicciones que tenemos, y fíjense que en este punto, por ejemplo, viene aquí drogadicción, alcoholismo, pues vienen muchas otras cosas, en este caso también la bulimia, la glotonería, la flojera, y en este caso yo siento que lo que realmente adolece también nuestro pueblo y todos nosotros es la falta del servilismo. ¿Qué es esto? Pues que se nos ha olvidado que a este mundo venimos a servir y no a ser servidos. De ahí viene la corrupción, ahí viene también el nepotismo, tráfico de influencias, y fíjense que también hay corrupción y nepotismo. No solo se asocia hacia el servicio público, sino se asocia también precisamente a la vida cotidiana. El nepotismo, la corrupción, tráfico de influencias, se da también en el seno familiar, se da en la convivencia con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, con nuestro estado y con el país. Entonces, esto hay que empezarlo a trabajar. Precisamente uno de los éxitos que el Papa Francisco tuvo es precisamente que él siempre luchó en contra de las injusticias, y en este caso en Argentina, en contra de una dictadura militar en donde pues eran perseguidos precisamente los religiosos, porque en una dictadura militar pues nada más lo que dice el Estado, los dirigentes, es lo que se hace. Entonces la libertad de expresión allá pues fue minimizada, y precisamente de toda su lucha y toda en el cabildeo que hizo con esas autoridades el Papa Francisco, pues le valió que fuera motivo de admiración a nivel mundial. En conclusión, la imagen del atleta también, pues San Pablo nos presenta un ejemplo que al atleta quien por ganar la gloria en el deporte es capaz de someterse a las privaciones, esfuerzos de más duro entrenamiento. El cristiano tiene motivos muy superiores para abstenerse de lo que eh, se opone a su mejoramiento espiritual, el cual, con la ayuda de la gracia para el progreso de la virtud, pues se logra. También otro de los ejemplos es la imagen del crucificado, pero donde el apóstol llega a la mayor contradicción de los apetitos, que es asemejarse con Cristo, el cual por darnos la vida y ejemplo aceptó las mayores privaciones para terminar con la muerte en la cruz. En este caso, pues también se sacrificó por nosotros, ¿no? Lo que hemos visto que es la mayor ofrenda. Él es ofrenda, es el altar, y es el Espíritu Santo, ¿no? Ahora sí que cuando nosotros veamos a Jesucristo en la cruz, en la iglesia, pues es el mayor sacrificio de amor que hay por parte de Dios y Jesucristo, y se traduce en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, aquí ya llegamos al resumen. En resumen de este tema, dice: la relación entre el alma y el cuerpo hace que juntos sufran y gocen, produciendo la integridad física, psicológica, moral del hombre. Entonces, el cuerpo humano es físico, psíquico y moral. El acto sexual, el hombre
difiere de las bestias, en que para él resulta un acto personal de relación con una mujer, ambos personas que gobiernan los instintos con el entendimiento y la voluntad. En este caso, qué mayor amor hay que, pues, el que se vive en el matrimonio, ¿no? Cuando uno se multiplica y cuando uno se casa, pues en este caso, al amar a su esposa, se está amando a sí mismo y también está amando a Dios. En este caso es el templo, somos de Dios, somos cada uno de nosotros, Él habita en nosotros, entonces es un respeto mutuo. También el desorden del pecado produjo en el hombre el desorden entre el alma y el cuerpo, por lo que la materia trata de someter al espíritu. En este caso tenemos los 10 mandamientos y más aparte el onceavo que nos dijo Jesucristo, que es amarnos a los unos a los otros. Entonces, los 10 mandamientos es un decálogo, el cual pues rige la vida del hombre, rige la vida espiritual, y si lo seguimos al pie de la letra, pues vamos a estar también partícipes en la vida espiritual, que es la finalidad de todo cristiano. También tenemos la fornicación, es el único pecado que permanece en el interior del actor, produciendo vergüenza y repugnancia de sí mismo, y en este caso nos da como consecuencia alejarnos de Dios. También el verdadero amor es en el sexo, es el encuentro de los cónyuges dentro del amor de Dios, colaborando con Él en el plan de la creación. Acuérdense que el plan de la creación es precisamente es multiplicaos, amarse y multiplicar la raza humana, la creación de Dios por medio del cuerpo, que ya lo vimos, y en este caso vivir en los sacramentos. Si vivimos en los sacramentos y vivimos las fiestas, santificamos las fiestas, somos unas personas espirituales y participamos totalmente de la vida cristiana, pues vamos a tener un punto a nuestro favor. Y como les decía anteriormente, cuando uno transforma y se vuelve una persona espiritual, poco a poco van desapareciendo totalmente todas nuestras aflicciones y nos damos cuenta de que a este mundo venimos a servir y venimos a ayudar a las demás personas. Y en ocasiones, pues eso es lo que se nos olvida, ¿no? Queremos someter, queremos hacer nuestra propia ley, queremos nosotros de alguna manera saciar nuestros instintos físicos, materiales, pero si no luchamos por ser espirituales y en este caso acercarse a Dios, pues en muchas ocasiones hay decisiones que el cristiano, las personas que aspiran a santificarse, tener una vida espiritual, pues nos van a causar conflictos, pero fíjense que cuando realmente estás comprometido con una actividad y sobre todo con la salvación de tu alma, pues ya lo ves de una manera distinta. Eh, la defensa contra la fornicación está en huir de la tentación, acudir a la oración, los sacramentos y la mortificación y a María. Toda forma de egoísmo se opone al Espíritu y a la cruz de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? En este caso, pues la manera de defendernos de la fornicación es orar, rezar. Yo sé que muchas personas, y sobre todo cuando te empiezas a transformar, no todos sabemos orar, no todos sabemos, en este caso, entender la Sagrada Escritura,
el entender también la vida espiritual, la religión, en este caso ser cristianos, acudir a la iglesia, santificar las fiestas y llevarlo al pie de la letra es difícil. Y sobre todo que hoy en día los jóvenes pues simplemente se alejan. Es admirable ver a los jóvenes que pues se están acercando a una vida espiritual y pues utilizan sus dones que les da Dios pues precisamente para hacer el bien. Entonces las reflexiones personales que nos llega a esta lección es luchar constantemente para dominar nuestras pasiones. Nuestras pasiones pues es nuestros placeres materiales. En este caso muchas veces pensamos que somos más listos que los demás. ¿Por qué? Porque hacemos nuestra vida como nosotros querramos. Pero no, no es así. Acuérdense que cada día que pasa es un día menos o nos estamos acercando pues a la muerte, a la vida, a la muerte física, pero nos estamos también acercando a la vida eterna espiritual, que es cosa que cuando llega el momento, los que no cultivaron y no se acercaron a esa vida espiritual, pues entra una desesperación tremenda. ¿Por qué? Porque no entendieron realmente a qué vinieron a la vida y que somos el templo de Dios y Dios habitó y siempre está con nosotros. Respetar tu cuerpo y al ajeno como criaturas bendecidas por Dios. Esto es muy importante. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Si nosotros ofendemos, si nosotros humillamos a los demás, pues estamos ofendiendo a Dios y estamos ofendiendo tanto nuestro cuerpo, tanto su cuerpo que es bendecido. Reconocer la alta dignidad del hombre en el que lo ha olvidado. Entonces, pues nuestro cuerpo es digno, hay que cuidarlo, hay que preservarlo, mantenerlo en óptimas condiciones y cuando llegue el momento, pues vamos a dejar de ser personas físicas y vamos a pasar a ser las personas espirituales que cultivamos y queremos hacer. Saber prescindir de lo permitido para saber dejar lo prohibido. Híjole, qué fuerte. O sea, ahora sí que como dice en el mundo físico, lo que está, lo que no está prohibido está permitido. Entonces tenemos que hacer ese equilibrio. Pero acuérdense que a lo mejor en el mundo físico está permitido, pero en el mundo espiritual no está permitido. Por eso existen los 10 mandamientos y el 11º mandamiento que nos dictó Jesús, amarnos los unos a los otros. En la resolución, Señor Jesús, quiero ir contracorriente detrás de ti, y donde el mundo piensa solo en goces, preferir la dureza de tu cruz. Bueno, amigos, bueno, hermanos, perdón, hermanos, hermanitas, pues por un problema que tuve no pude dar la clase presencial, pero espero que eh, pues les llegue este material y lo hago de todo corazón. En este caso, como ven, hablar en este caso, de la vida espiritual y en este caso, la religión y demás, a mí me cuesta mucho trabajo, pero estamos en esto y pues poco a poco Dios me va a abrir la facilidad para, en este caso, entenderlo, reproducirlo y también, ¿por qué no? También, agarrar el ministerio de la catequesis, que pues en este momento pues todavía no sé ni cómo me llamo, pero en un futuro pues estaremos ahí. En un futuro muy lejano, como ven, porque no es tan fácil, todavía me falta todavía aprender. Pues bueno, les envío un saludo y buenas noches y espero que les haya servido esta reflexión y sobre todo la lección 42, que es el respeto al cuerpo. Nuestros cuerpos
participan en la dignidad personal. Gracias y hasta la próxima.